En la vasta y fascinante mitología romana existen pocas figuras tan enigmáticas y poderosas como las parcas, las diosas encargadas de hilar, medir y cortar el destino de los mortales. Este video es un viaje a través del tiempo, hacia la antigua Roma, para entender cómo estas tres deidades moldeaban las creencias sobre la vida, la muerte y el orden universal. Las parcas, diosas del destino en Roma antigua. Las parcas representaban la conexión ineludible entre los humanos y los dioses, un recordatorio de que, por mucho poder o influencia que alguien tuviera, todos estaban sujetos al implacable hilo del destino. En este recorrido, veremos quiénes eran, cuáles eran sus funciones, cómo influenciaban la mentalidad de los romanos y qué legado dejaron en nuestra cultura. Al final te invitamos a reflexionar: ¿es la vida un acto de libre albedrío o estamos todos gobernados por la inevitabilidad? Para entender el papel de las parcas en la mitología romana, primero debemos conocer sus raíces. Estas diosas tienen sus orígenes en las moiras griegas, las hilanderas del destino en la mitología helénica. Aunque las romanas tomaron inspiración de sus contrapartes griegas, las parcas también adquirieron características únicas que reflejaban el pensamiento y las creencias romanas. Lo fascinante es que, tanto en Grecia como en Roma, estas figuras representaban el concepto universal de que la vida de cada persona está predeterminada. Pero los romanos, con su enfoque pragmático, dotaron a las parcas de simbolismo que reforzaba una visión muy particular de la mortalidad. Estas deidades cimentaron la idea de que ni siquiera los emperadores escapaban al poder supremo del destino. Las parcas eran tres: Nona, Décima y Morta. Cada una tenía una función específica en el proceso del destino. Nona, cuyo nombre significa novena, simbolizaba el comienzo de la vida. Era quien hilaba el hilo de la existencia en el momento del nacimiento, marcando el inicio de cada destino humano. Décima, que simbolizaba la décima parte, medía el hilo. Su tarea era determinar la extensión de la vida de cada individuo. La longitud de este hilo representaba cuánto tiempo duraría su existencia. Morta, como su nombre indica, era la encargada de la muerte. Su labor era cortar el hilo, lo que se asociaba directamente con el fin de la vida y marcaba el momento en el que la persona debía fallecer. Juntas, formaban una maquinaria perfecta e implacable. Hilaban, medían y cortaban sin errores, garantizando que el ciclo de la vida se mantuviera en perfecta armonía. Este proceso simbolizaba la fragilidad de la existencia humana y la inevitabilidad de nuestro destino. En el corazón del mito de las parcas está el hilo de la vida. Este sencillo pero poderoso símbolo representaba nuestra existencia. El hilo podía ser fino o grueso, corto o largo, dependiendo de lo que las parcas decidieran. Este motivo del hilo no solo era crucial en la mitología romana, sino que también trascendía culturas. Representaba la conexión entre la vida, el tiempo y la mortalidad. En el caso de las parcas, el hilo simbolizaba la presencia invisible pero constante del destino sobre nuestras vidas. Además, el hecho de que las tres parcas trabajaran juntas subrayaba la interdependencia de sus tareas. Nona no podría hilar para siempre, ni Décima medir sin fin. Todas dependían de Morta para completar el ciclo. Esto también nos enseña una lección sobre cómo la muerte no era vista como algo ajeno, sino como una parte orgánica e inevitable de la vida. La fascinación de los romanos con las parcas no solo se quedó en los mitos populares, también dejó una huella profunda en sus obras literarias. Autores como Ovidio y Horacio mencionaron a estas diosas en sus escritos, resaltando su influencia tanto en la vida personal como en la sociedad. En su obra Las Metamorfosis, Ovidio traza paralelismos entre las parcas y la naturaleza cambiante de la vida humana. Las presenta como figuras determinantes, invisibles pero omnipresentes, controlando los hilos que conectan a cada ser vivo con su destino. Por otro lado, Horacio utiliza a las parcas para reflexionar sobre la mortalidad y la aceptación de lo inevitable. En su poesía, a menudo encontramos alusiones a la fragilidad del ser humano y a la incapacidad de escapar al destino. Esta constante referencia literaria evidenciaba cómo el concepto de las parcas estaba profundamente arraigado en la mentalidad de los romanos, tanto en el nivel religioso como en el filosófico. Para los romanos,
Las parcas no solo eran personajes mitológicos, sino también entidades espirituales que marcaban el ritmo de su vida cotidiana. Los rituales religiosos a menudo hacían referencia a estas diosas, y los ciudadanos las respetaban como fuerzas ineludibles a las que todos estaban sujetos. La aceptación de la muerte como destino inevitable también se encontraba profundamente ligada a las enseñanzas de las parcas. En una sociedad donde la guerra y las calamidades eran comunes, estas diosas ofrecían un consuelo espiritual. El final de la vida no era azaroso ni cruel, sino algo metódico y medido. Además, las esculturas y representaciones artísticas en la antigua Roma retrataban a las parcas como figuras solemnes y discretas, reforzando la discreción con la que controlaban el destino sin intervención humana. El arte romano nos muestra que las parcas no eran temidas como fuerzas malévolas, sino respetadas como manifestaciones del orden divino. Uno de los aspectos más impactantes del mito de las parcas es la pregunta filosófica que plantea: ¿realmente somos dueños de nuestro destino o vivimos predestinados? Para los romanos, la respuesta era clara. El destino estaba en manos de las parcas. Este concepto, sin embargo, no significa que no hubiera lugar para las elecciones humanas. Aunque los romanos creían que la duración de la vida y la muerte estaban predeterminadas, también entendían que las decisiones individuales podían influir en cómo se vivía ese tiempo asignado. En la actualidad, esta reflexión sigue siendo válida, ya sea que creamos en las fuerzas sobrenaturales o no. El mito de las parcas nos obliga a preguntarnos si realmente controlamos nuestras vidas o si estamos sujetos a un orden mayor. Las parcas han dejado un legado duradero que va más allá de la mitología romana. Su influencia se puede rastrear en la literatura, el arte y la cultura occidental, donde todavía se utilizan como símbolo de destino y mortalidad. Además, historias similares sobre hilanderas del destino se encuentran en otras tradiciones culturales. En la mitología nórdica, por ejemplo, las nornas desempeñan un papel similar, controlando los hilos de la vida. Este paralelismo demuestra la universalidad del concepto del destino en la historia de la humanidad. Hoy en día, las parcas continúan inspirando narrativas en libros, películas y filosofía. Su historia, aunque antigua, sigue despertando el interés por las preguntas fundamentales sobre la vida y la muerte. En este recorrido por la mitología romana, hemos visto cómo las parcas desempeñaron un papel crucial como diosas del destino. Con sus roles específicos como hilanderas, medidoras y cortadoras de la vida, representaban tanto la inevitabilidad de la muerte como el valor de la vida misma. A través de referencias literarias, artísticas y culturales, su influencia modeló una perspectiva única del destino y la mortalidad, una perspectiva que aún resuena en nuestros días. Ahora, es tu turno de reflexionar. ¿Crees que nuestras vidas están predeterminadas o tenemos el poder de escribir nuestro propio destino? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video con quienes disfruten de los misterios de la mitología. Así como el hilo de la vida tiene un principio y un final, nosotros también culminamos este viaje con el recordatorio de Morta. Toda historia, por muy grandiosa que sea, siempre tiene su desenlace. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de mitos ancestrales. Esperamos que hayas disfrutado explorando esta fascinante historia. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Sigue con nosotros para descubrir más secretos del pasado. No olvides dejar un comentario con tus pensamientos. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima, cuídate.